Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte del repaso de Linux en un sistema operativo Debian. Vamos a continuar revisando algunos comandos útiles que nos servirán más adelante cuando estemos trabajando en servidores en la nube, como puede ser Amazon AWS. En algunas ocasiones vamos a requerir la instalación de ciertos programas que no vienen en la instalación por defecto de nuestro sistema operativo, por lo que vamos a requerir de contar con algunas herramientas que nos faciliten la tarea. Como por ejemplo, para el caso del sistema operativo Debian, podemos encontrar en el sitio oficial de Debian una lista de paquetes disponibles. Vamos a buscar Debian Package y encontramos el sitio oficial de Debian, donde al darle clic en el enlace búsqueda en los directorios de paquetes, nos permitirá buscar algún paquete que requiramos. Por ejemplo, voy a darle aquí GIMP, me muestra las coincidencias del paquete que andamos buscando. Vamos a darle clic al primero y nos da información acerca de ese paquete. Si bajamos un poco, nos lista las dependencias de dicho paquete. Al final nos permite descargar el paquete indicándole cuál es la arquitectura que vamos a utilizar de nuestra computadora. Voy a elegir, por ejemplo, AMD64, le voy a dar clic y a continuación nos indica desde dónde lo queremos descargar. Vamos a elegir el repositorio de Estados Unidos, FTP-US Debian. Le damos clic y a continuación nos descarga un archivo con extensión .deb. Para poder instalar este tipo de paquetes, podemos utilizar una herramienta en Linux llamada dpkg. Para ver los paquetes que tenemos disponibles en nuestro equipo Debian, ejecutamos el comando dpkg-l espacio y a continuación vamos a indicarle que queremos visualizar la salida del comando poco a poco. Para ello escribimos pipe espacio less, damos enter y nos da un listado de los paquetes disponibles en el equipo. Una doble I al principio nos indica que el paquete está instalado en nuestro equipo. A continuación nos da una descripción del paquete y la versión del mismo. Para poder salir, presionamos la tecla Q. Otra forma de visualizar los paquetes que están disponibles en el equipo e instalados en el mismo es con el comando apt espacio list espacio menos menos installed y vamos a visualizar la salida poco a poco. Nos arroja un listado de los paquetes disponibles y que están instalados en el equipo. Para salir nuevamente presionamos Q. Para instalar un paquete en Linux contamos con el comando dpkg espacio "-i" y la ubicación del archivo con extensión .deb, el cual se puede descargar desde el repositorio de Debian. Sin embargo, de esta forma tenemos que contar previamente con las dependencias instaladas en el equipo. Otra manera de instalar el paquete junto con la resolución de sus dependencias es a través del comando apt. Ejecutamos apt-get install y el nombre del paquete, que en este caso podría ser, por ejemplo, GIMP. Sin embargo, requerimos los permisos de administrador para instalar paquetes en el equipo. Podemos anteponer la palabra sudo seguido de la instrucción que se requiere ejecutar con el administrador. Presionamos enter y nos va a solicitar el password del usuario con el que estamos logueados actualmente. Si el usuario
con el que estamos logueados tiene permisos de convertirse con el comando sudo a root, nos va a dejar ejecutar el comando. En este momento resuelve las dependencias e instala el paquete. Para eliminar un paquete de nuestro equipo, utilizamos el siguiente comando. Sudo, para ejecutar el comando con permisos de administrador, apt-get --purge remove y el nombre del paquete que queremos eliminar. En este caso es GIMP. Damos Enter. Nos pregunta si deseamos eliminar todas las dependencias de este paquete más el paquete. Le damos que sí. Le damos Enter. Ahora ejecutamos el comando sudo apt-get espacio clean para eliminar cualquier archivo que haya dejado el paquete. A continuación ejecutamos sudo apt-get auto remove para eliminar cualquier dependencia que haya tenido. Le damos que sí y nos elimina todas las dependencias. Ahora vamos a dar el comando dpkg-l y vamos a filtrar con el comando grep el paquete GIMP. Ahora nos muestra que no hay ningún paquete relacionado con GIMP excepto este paquete, pero nos indica que no está instalado. Hay ciertos paquetes de software de terceros que no están disponibles en el repositorio definido en la instalación del sistema operativo y es necesario agregar dichos repositorios. Para ello contamos con el archivo diagonal etc diagonal apt diagonal source list. Vamos a listar su contenido y vemos que tiene la definición de los paquetes por defecto del sistema operativo. Paquetes, por ejemplo, de seguridad o paquetes del propio sistema operativo. Es aquí donde tendríamos que agregar esos nuevos repositorios de software de terceros. Un ejemplo de ello es la herramienta Tor, donde hay que agregarlo a esta lista para poder instalarlo con el comando apt. Vamos a instalar el siguiente paquete con apt-get install con sudo del paquete OpenSSH-server para instalar el servicio de SSH para conexiones remotas. Cabe destacar que este paquete no está instalado por defecto, así que hay que instalarlo. Para llevar a cabo conexiones remotas a equipos, además de que el servicio SSH esté instalado en el equipo remoto, debemos contar con un cliente SSH desde el equipo donde nos vamos a conectar. En la actualidad, en su mayoría de los sistemas operativos ya vienen con dicho cliente SSH. Voy a manejar el siguiente escenario donde tengo dos máquinas virtuales, una con Windows 10 con la IP 192.168.56.102 y otra máquina con el sistema operativo Debian Linux con la IP 192.168.56.105, ambas máquinas conectadas a un switch virtual en la red 192.168.56.0 diagonal 24. Todo esto en un ambiente virtualizado de VirtualBox. Vamos a llevar a cabo desde el equipo Windows una conexión remota al equipo Linux. Lo primero que vamos a hacer es revisar en nuestra máquina Linux
la dirección IP del equipo. Vamos a ejecutar para ello el comando diagonal sbin diagonal ifconfig. Y tenemos que este equipo cuenta con dos interfaces de red. La interfaz de red ENP0S3 y ENP0S8. La última cuenta con una dirección IP del segmento 10.03 y la primera no cuenta con dirección IP. Para poder obtener una dirección IP, esta interfaz está configurada para obtenerla a través de un servidor DHCP que también está incluido en el ambiente virtualizado. Para ello vamos a ejecutar con el comando sudo espacio y vamos a ejecutar el comando dhclient. Este le va a solicitar al servidor de DHCP la nueva dirección IP. Volvemos a revisar que haya obtenido una dirección IP y observamos que obtuvo la dirección 122.168.56.102, que es la que habíamos comentado. Ahora, de este lado, desde la máquina Windows, hacemos el mismo proceso, pero con el comando ipconfig. Este nos muestra que tenemos una interfaz de red igual en la 10.0 y otra interfaz de red que tiene la dirección IP 122.168.56.105. En los equipos Windows 10, por defecto viene configurado el cliente SSH. Sin embargo, si no viene habilitado, nosotros podemos configurarlo revisando la documentación de Windows en el apartado de la configuración SSH. Si nosotros revisamos la documentación, vamos al apartado de gestión de OpenSSH, configurar Windows para OpenSSH, y en este apartado podemos ver las instrucciones para poder habilitar el servicio de SSH. Vemos que si ejecutamos esto en una terminal de PowerShell, podemos ver si contamos con las características de SSH. En Windows 10 tenemos tanto el cliente SSH como el servidor de SSH. Si seguimos los pasos, podemos habilitar ambos servicios, tanto el cliente como el servidor. Una vez que tengamos habilitado el servicio, podemos desde una terminal usar el comando SSH para ver si el cliente SSH está habilitado en nuestro equipo Windows. Vamos a ejecutar el comando SSH espacio menos B mayúscula para ver la versión de SSH que tenemos activo. Y como aquí me muestra el comando, pues tenemos habilitado SSH. Entonces ya podemos hacer uso del comando SSH desde Windows utilizando el comando SSH espacio el usuario con el cual nos queremos conectar, en este caso es Linux, seguido de el símbolo arroba y la dirección IP del equipo al cual nos queremos conectar. En este caso sería 192.168.56.102. Damos Enter y a continuación nos pide el password del usuario. Si el password es correcto, nos dará el mensaje de bienvenida y estaremos conectados al equipo remoto. Como se puede observar, es un mensaje de bienvenida del equipo y nos devuelve una terminal del equipo remoto, donde ya podremos hacer operaciones. Podemos conectarnos a través del uso de claves públicas y privadas, lo cual nos facilitará la vida al conectarnos a dicho equipo, dado que ya no nos solicitará la contraseña cada vez que llevemos a cabo una nueva conexión a dicho equipo. Para ello vamos a hacer uso de llaves públicas y privadas. Los pasos que hay que realizar para llevar a cabo este tipo de conexión son los siguientes. Primero, vamos a crear una llave del lado del cliente, es decir,
desde donde nos vamos a conectar hacia el servidor. Ejecutamos el comando ssh-keyhent -t y el parámetro RCA, el argumento "-b" y el parámetro 4096. Esto le indicará al comando ssh-keyhent que utilice el cifrado RSA y la llave sea de longitud de 4096 bytes. Con el argumento "-c" le podemos indicar un correo electrónico asociado a esta llave que se va a crear. El segundo paso es copiar la llave que se ha creado al servidor. Esto se puede hacer a través del comando scp, el archivo que se desea copiar, y el destino sería el usuario @ el servidor y con 2 puntos el directorio donde se va a ubicar este nuevo archivo. El tercer paso es agregar la llave en el servidor. Es decir, hay que estar en el servidor y ejecutar los siguientes comandos. Vamos a crear un nuevo directorio llamado .ssh, si es que no existe, en el home del usuario. A continuación, vamos a crear un archivo, si es que no existe, llamado authorizedkeys dentro de este directorio. Voy a corregir aquí. Entonces sería .ssh diagonal. Dentro de este directorio es donde debe de estar este archivo que creemos. Esto se puede hacer a través del comando touch para crear dicho archivo. A continuación, ejecutamos el comando chmod para establecerle los permisos adecuados al directorio .ssh. Asimismo, como el archivo authorizedkeys, asignándole los permisos adecuados. Por último, lo que vamos a hacer una vez que se copió la llave a este servidor, vamos a redirigir la llave pública que nos han copiado al servidor hacia el archivo authorizedkeys. Tener cuidado cuando se trabaja en Linux de poner el símbolo $que para no reemplazar el archivo si es que existe anteriormente. Una vez que se agregó la llave en el servidor, el último paso es indicar la forma de conexión desde el lado del cliente. Esto es importante si se cuenta con más de una llave pública y privada desde el cliente. Para ello vamos a utilizar el archivo diagonal home del usuario .ssh diagonal config. Este es el archivo de configuración donde le vamos a indicar al programa SSH cómo llevar a cabo conexiones a los equipos. En este caso le vamos a indicar el nombre del equipo, un hostname del equipo y a continuación donde se ubica la llave privada que se va a utilizar para llevar a cabo la conexión. Esta llave es la que se creó en el paso número 1. Y por último se indica el usuario con el cual se desea conectar. Se puede configurar un servidor SSH en Windows como lo indica la documentación de Microsoft. Esos serían los pasos para llevar a cabo una conexión a través de llaves públicas y privadas. Vamos a llevar a cabo un ejemplo. En Windows, esta ruta sería el home del usuario y dentro de este debemos de crear un directorio llamado .ssh. Dentro de este directorio SSH vamos a utilizar el comando ssh-keyhent espacio -t, el algoritmo a utilizar que sería RCA espacio -b y la longitud de la llave, que en este caso sería 4096 bytes. Por último, vamos a escribir con la opción -c mayúscula un correo electrónico, por ejemplo, admin@ciencias.unam.mx. Vamos a dar enter. En este momento empieza a generar la llave pública y privada y nos indica en dónde deseamos guardar esa llave. Vamos a nombrar a esta llave como admin Debian. Damos enter. Nos solicita
una contraseña para salvaguardar esta llave. Por el momento la vamos a dejar vacía. Confirmemos el paso anterior. Vamos a dar Enter nuevamente. Y esta llave se ha generado. Vamos a dar un dir y vemos que se ha creado un archivo llamado admin debian que corresponde a la llave privada y admin-debian.pub que corresponde a la llave pública. Lo siguiente que hay que hacer es copiar esta llave al servidor. Vamos a ejecutar el comando scp de el archivo admin-debian.pub al servidor 192.168.56.102 y le vamos a indicar con 2 puntos el directorio donde se va a copiar este archivo, que en este caso sería diagonal home, diagonal Linux. Damos enter, nos pide el password del usuario y se envía al servidor. El siguiente paso es agregar la llave que hemos copiado en este servidor al archivo authorizetkeys. Primero vamos a listar el directorio. Observamos que tenemos ya la llave admin-debian.pub y vamos a proceder a copiar esa llave al archivo home de este usuario, que en este caso sería home Linux, y dentro de este directorio vamos a listar los archivos ocultos para visualizar la carpeta .ssh. Aquí tenemos la carpeta ssh, vamos a listar lo que hay en .ssh. Ya contamos con el archivo authorizetkeys. Vamos a agregar esta llave de la siguiente forma. Vamos a hacer un cat del archivo admin debian.pub y vamos a redirigir su contenido al final del archivo de home linux.ssh authorizetkeys. Damos enter y vamos a ver el contenido de dicho archivo. Vamos a hacer un cat del archivo home linux.ssh authorizetkeys. Y observamos que en el contenido hay 2 llaves. Esta sería una llave y esta de acá sería la llave que acabamos de agregar, que se encuentra al final del archivo. Con esto estamos permitiendo la conexión a este equipo a través del usuario Linux. Vamos a reiniciar el servicio SSH. Vamos a utilizar el comando sudo systemctl restart sshd. Damos enter y con esto reiniciamos el servicio para aplicar dichos cambios. Volvemos al equipo Windows. Vamos a configurar el archivo config en este equipo para indicarle cómo va a llevar a cabo la conexión cuando nos intentemos conectar al equipo Linux. De este lado vamos a indicar en host la dirección IP del equipo Linux, que sería la 56.102. En hostname vamos a configurar la dirección 56.102, que es del equipo Linux. El puerto sería el puerto 22, el usuario Linux. Y en la directiva identity file vamos a decirle que el archivo es c:/users/vagrant/ssh y el nombre del archivo, que en este caso le llamamos admin debian. Vamos a guardar el archivo y a continuación realizamos la conexión ssh linux arroba 192.168.56.102
que es el equipo Linux. Como podemos ver, ya no nos solicitó la contraseña, dado que hizo uso de las llaves públicas y privadas configuradas en el equipo. De esta manera, podemos realizar la conexión al equipo remoto sin hacer uso de contraseñas cada vez que realizamos una conexión a este equipo. Para salir, ejecutamos el comando exit y nos devuelve al equipo Windows. Una vez que nos conectamos al equipo remoto a través del comando SSH, vamos a corroborar cierta información en dicho equipo. Para ello utilizaremos los siguientes comandos. Si nosotros ejecutamos el comando hostname en el equipo remoto, obtenemos el nombre Debian. Esto es el nombre que se le ha asignado a dicho equipo. Nosotros podemos modificar el nombre del equipo a través de la siguiente instrucción: hostname, espacio y el nuevo nombre del equipo. Por ejemplo, redes.unam.mx. Vamos a ejecutar este comando con permisos de administrador, anteponiendo la palabra sudo al principio del comando. Ejecutamos nuevamente el comando hostname y obtenemos que el nombre del equipo ahora se llama redes.unam.mx. Con el comando whoami nos permite saber con qué usuario actualmente hemos iniciado sesión en este equipo remoto. Damos enter y nos dice que el usuario es Linux. Con el comando uptime nos indica cuánto tiempo lleva encendido el equipo desde el último reinicio. Aquí nos dice que lleva 10 minutos encendido y que hay 2 usuarios logueados. Con el comando W nos indica los usuarios que están conectados en este momento. Tenemos al usuario Linux que ha iniciado sesión a través de una terminal TTY física y la hora en que se logueó. Por otro lado, también tenemos al usuario Linux que ha iniciado una sesión a través de la terminal PTS1 remota desde el equipo 192.168.56.1 y la fecha de inicio de sesión. Asimismo, con el comando who podemos obtener la misma información que el comando W. Con el comando last podemos obtener un historial de qué usuarios han iniciado sesión en este equipo. Vamos a desplegar la información poco a poco. Por ejemplo, el usuario Linux ha iniciado sesión desde este equipo, a qué hora, y nos indica además si el usuario está actualmente logueado o no. Y si no, nos indica la fecha de inicio y el tiempo que estuvo logueado. Con el comando pwd podemos obtener la ruta de directorios de donde nos ubicamos actualmente. Con el comando sudo podemos obtener permisos de administrador sobre ciertos programas o acciones que realizamos en el sistema. Si ponemos la palabra su sin indicar el usuario, lo que estamos solicitando es convertirnos en el usuario root. Cuando un usuario ejecuta un comando precedido por sudo, el sistema buscará en el archivo /etc/sudoers y los archivos en /etc/sudoers.d para otorgar o denegar el permiso para utilizar dicho comando. El comando sudo otorga distintos permisos o privilegios para que estos puedan hacer uso de comandos propios del usuario administrador. Esto le permite implementar de qué usuarios pueden ejecutar qué comandos. Vamos a listar el contenido del archivo /etc/sudoers precedido del comando sudo. Y como podemos observar, podemos definir alias de host, alias de usuario, los comandos a los cuales los usuarios tienen permitido ejecutar y los privilegios sobre esos comandos y usuarios.
Para modificar el archivo sudoers, utilizamos el comando vsudo con permisos de administrador. El comando dmesg nos muestra mensajes generados durante el arranque del sistema, como la detección del hardware, asignación de controladores, inicio de aplicaciones, entre otros. Este comando es de ayuda para detectar posibles problemas al inicio de sesión sobre ciertos programas, hardware o controladores del sistema. Es necesario ejecutar este comando con permisos de administrador. Con el comando ID nos permite obtener los datos del usuario con el que estamos logueados. Por ejemplo, el ID de usuario, el nombre del usuario, el ID de grupo del usuario y los grupos a los que pertenece el usuario. Con el comando ls nos permite hacer un listado del directorio donde estamos ubicados o también indicarle sobre qué directorio queremos hacer el listado. Otra opción de ls es para obtener más información pasándole los parámetros "-lart" sobre el directorio. Un ejemplo de esto es que nos muestra los permisos, el tipo de archivo o directorio, los enlaces duros y simbólicos, el usuario dueño del archivo, el grupo, el tamaño del archivo, la fecha y hora de modificación y el nombre del archivo. Para poder modificar el propietario o grupo de un archivo, utilizamos el comando chown seguido de el usuario y el grupo al cual se quiere modificar el archivo. Por ejemplo, user1 los puntos group 1 y a continuación se le indica qué archivo se quiere modificar. Por ejemplo, diagonal home, diagonal linux, diagonal so. Es importante pasarle un usuario y grupo válido. Para modificar los permisos de lectura, escritura y ejecución, se utiliza el comando chmod seguido de los permisos que se quieren modificar. Por ejemplo, +X sobre un archivo para darle permisos de ejecución a todos los usuarios. Vamos a revisar otro tipo de comandos, empezando con el comando scp, que nos permite hacer la transferencia de información de un equipo a otro de forma segura a través del protocolo SSH. Para utilizar el comando vamos a ejecutar scp, vamos a indicarle desde dónde se quiere transferir el archivo, es decir, el origen, y a continuación indicamos el destino, a dónde se va a transferir esa información. Por ejemplo, vamos a crear un directorio en home linux scp files y damos enter. Vamos a dar un ls a ese directorio home linux scp files y vemos que está vacío. Voy a terminar la sesión remota y en el equipo físico lo que voy a hacer es crear un archivo cuyo contenido va a ser hola desde el equipo físico. Y lo voy a guardar en un archivo llamado copia con scp.txt. Ahora, yo quiero transferir este archivo a la máquina virtual a través del comando scp. Entonces vamos a ejecutar scp espacio el origen, que sería el archivo que quiero copiar, que sería copia con scp, y lo voy a transferir al equipo Linux. Vamos a indicar el usuario, arroba, la dirección IP del equipo, y con 2 puntos voy a indicar el directorio en ese servidor en donde voy a ubicar este archivo. Por ejemplo, puede ser com linux scp-files y vamos a dar enter. Dado que tengo configurada mi llave, ya no me pidió la contraseña, pero vemos en el siguiente renglón que el archivo fue transferido desde el equipo físico al equipo virtual. Ahora me voy a conectar con SSH. Vamos a listar el directorio home linux scp files.
y vemos que contiene un archivo, que es el archivo que acabamos de transferir. Vamos a darle un cat a ese archivo, copia con SCP. Y nos dice hola desde el equipo físico. También lo que podemos hacer para verificar que se trata del mismo archivo, vamos a darle un MD5 zoom para obtener la firma de ese archivo con Linux SCP Files, copia con SCP. Obtenemos la firma. Voy a salirme de la sesión remota y ahora también con MD5 zoom en el equipo físico voy a sacarle la firma al archivo original y observamos que tiene la misma firma. Esto nos indica que se trata del mismo archivo. Como nota, existen otras herramientas para sacar la firma a un archivo como SHA-1 o SHA-256, dado que MD5 ya es vulnerable y se puede obtener un archivo con diferente contenido con la misma firma MD5. Si nosotros vamos a transferir no solo un archivo, sino un directorio completo, utilizamos la opción SCP-R. Otra cosa que nos enfrentamos con SCP es que el servidor de SSH está en escucha en otro puerto diferente al por defecto, que es el puerto 22. Para ello vamos a utilizar la opción "-p" mayúscula para indicarle el puerto en el cual el servicio SSH se está ofreciendo. Otra forma de pasar archivos a un equipo remoto es utilizando comandos para poder descargar archivos a el equipo remoto. Para ello contamos con los comandos curl y el comando wget. Estos comandos nos permiten descargar a través del comando http archivos que se encuentren en internet. Para poder usar curl necesitamos instalarlo porque no viene por defecto. Vamos a utilizar el comando apt-get install curl con permisos de administrador. Asimismo, para instalar el comando wget. Comenzando con el comando wget, podemos descargar archivos desde una página web. Por ejemplo, suponiendo que necesitamos instalar en este servidor la herramienta Node.js, requerimos obtener el software Node.js desde internet. Node.js desde el sitio oficial, busco en descargas para el sistema operativo Linux y elijo la arquitectura de mi equipo. Y nos damos cuenta que se trata de un archivo que necesitamos descargar de internet. Para ello vamos a utilizar el comando wget. Vamos a darle clic derecho sobre este archivo, copiar enlace. Yendo a nuestra terminal, vamos a utilizar el comando wget para obtener el recurso. Con la opción "-o" mayúscula podemos indicarle un nombre diferente al archivo. Por ejemplo, node10.tar.xz. En este momento wget empieza a descargar nuestro archivo y nos los va a dejar en nuestro equipo remoto en la dirección donde estemos ubicados. Vamos a dar un ls para verificar que el archivo se encuentra. Por el momento voy a eliminar el archivo para utilizar las otras herramientas. De la misma forma que utilizamos wget, se puede utilizar el comando curl con la opción "-o". Vamos a dar el comando ls para verificar que el archivo se encuentra y pudimos obtener con el comando curl el archivo. Voy a volverlo a eliminar. Y por último tenemos la herramienta Axel. Hay que instalarla, apt-get install Axel con permisos de administrador. Una vez descargado e instalado, podemos utilizar
el comando Axel de la siguiente manera: Axel, espacio, la dirección del archivo, espacio, menos O minúscula y el nombre del archivo, node.js.tar.xz. Y en este momento empieza a descargar nuestro archivo. De la misma forma ejecutamos ls y vemos que nos descargó el archivo. Para poder instalar Node.js en Linux, la documentación nos indica que hay que crear el archivo user local lib y el directorio Node.js con permisos de administrador. A continuación es descomprimir el archivo que hemos descargado desde internet en este directorio que acabamos de crear. Vamos a ejecutar el comando tar para poder descomprimir este archivo con las opciones "-x", "j", "v", "f" para este tipo de archivo que acabamos de descargar. Y vamos a decirle con la opción "-c", mayúscula, el directorio donde queremos descomprimir el archivo. Con permisos de administrador con el comando sudo y damos enter. Y comienza el proceso de descompresión del archivo. Una vez que termina, vamos a hacer un ls a user local lib node.js y observamos que se creó un directorio. Lo que resta es seguir los pasos de instalación de la página oficial. Con esto hemos visto distintas formas de transferir archivos a equipos remotos. Pasando a otro tema, vamos a revisar el comando netstat que nos permite visualizar todas las conexiones, ya sean TCP u UDP, relacionadas con nuestro equipo. Le pasamos las opciones "-n ATP" para poder visualizar conexiones TCP y que nos muestre los puertos. El estado nos dice que está establecida y todos los demás tenemos el protocolo IP versión 6 activado por el puerto 80, el puerto 22, el puerto 25, que es el protocolo SMTP, el 443, que es HTTPS, el 3606, que corresponde al servidor de base de datos MySQL. Para poder detener o iniciar servicios en nuestro equipo, contamos con el comando systemctl, seguido de la acción que queremos realizar, por ejemplo, stop, y el servicio al cual le queremos aplicar esta operación, por ejemplo, Apache 2. En este caso me está indicando que requiere permisos de administrador. Voy a darle sudo. Vuelvo a ejecutar el comando netstat y observamos que la conexión al puerto 80 en modo escucha ha desaparecido. Esto es porque el servicio de Apache se ha desactivado. Para reiniciar el servicio tenemos el comando nuevamente systemctl con la opción start. Volvemos a ejecutar el comando netstat y observamos que el puerto está en modo escucha. También tenemos el comando status para ver el estado del servicio. En este caso me da información que el servicio de Apache está activo y se encuentra corriendo la fecha desde que se inició el servicio. A veces es necesario que desde el servidor se ejecuten ciertas tareas sin que nosotros estemos esperando el inicio o la finalización de dicha tarea. Para ello contamos con el comando crontab que nos permite programar tareas que se van a ejecutar en cierto día, momento u hora. Para poder listar las tareas utilizamos crontab-l. En este caso me está diciendo que no existe un crontab para el usuario Linux. Vamos a ejecutar la opción "-c para poder editar o programar nuevas tareas. Si es la primera vez que utilizamos, nos indica con qué editor queremos modificar o agregar nuevas tareas. En mi caso voy a elegir la opción 4 que corresponde a Emacs. Y a continuación me despliega el programador de tareas crontab. El formato para agregar una nueva tarea en crontab es la siguiente. La primera columna corresponde a los minutos que pueden iniciar desde 0 hasta 59.
La siguiente columna representa a las horas cuyo valor empieza desde 0 hasta 23. La siguiente columna es el día del mes que empieza desde 1 hasta 31. La siguiente columna es el mes que puede ser desde 1 hasta 12. O también se puede escribir como el nombre en inglés. La siguiente columna representa el día de la semana, cuyo valor podría oscilar de entre 0 y 6, donde 0 significa domingo o también puede ser 7 o podemos utilizar su nombre en inglés. Por último, vamos a indicar el comando que queremos ejecutar en ese momento que hemos programado. Regresando a nuestra terminal, entonces tenemos que, por ejemplo, si nosotros queremos que a las 23 horas con 59 minutos se ejecute una tarea todos los días, podemos escribir el siguiente formato: 59 minutos de las 23 horas todos los días, toda la semana y todo el mes. Y a continuación el comando, por ejemplo, ejecutar un comando para realizar respaldos, por ejemplo, home linux scripts respaldo.sh. Ese sería nuestro programa. Hay que indicar además con qué con qué programa se va a abrir, por ejemplo, bin bash, si no se ha definido dentro del script. Y con esto se ejecutaría nuestro comando todos los días a las 23:59 horas. También contamos con el comando crontab-u para obtener el crontab de un usuario en específico. Por ejemplo, www-data con permisos de administrador para poder visualizar el cron de otros usuarios. Y a continuación le indicamos que queremos listar el cron del usuario. Nos dice que no hay un cron para dicho usuario. Otra herramienta que tenemos para ejecutar comandos en un cierto momento es la herramienta AT. Para instalarlo, vamos a ejecutar sudo apt install AT. Una vez instalado, ya podremos ejecutar comandos programados. Para ejecutar el siguiente comando programado, primero nos vamos a convertir en root y vamos a utilizar el comando echo para mandarle el comando shutdown -hnow, el cual apaga el equipo en este instante. Vamos a utilizar el carácter pi para pasarle dicho comando al programa AT. Vamos a decir que ese comando lo queremos programar ahora más un minuto después. Damos enter y nos indica que el comando será ejecutado a las 11:17. Vamos a ver la fecha actual. Nos dice que son las 11:16 con 55 minutos. Y como podemos observar, hemos perdido la conexión. Esto indica que el comando ha sido ejecutado programáticamente. Vamos a reiniciar el equipo y nos volveremos a conectar una vez que haya reiniciado nuestro equipo. Existen diferentes maneras de utilizar el comando AT para realizar diferentes tareas. Por ejemplo, AT espacio la hora espacio -f y un script que contenga instrucciones para ejecutar. Para terminar una sesión en el equipo, utilizamos el comando exit, el cual nos saca de sesión sin apagar el equipo. Para apagar el equipo remotamente, utilizamos el comando sudo seguido de power off, el cual requiere permisos de administrador. Damos enter y apaga el equipo. Otra forma de apagar el equipo es con el comando que ya vimos, que es sudo shutdown -h y le indicamos la hora en que queremos apagar el equipo. Por ejemplo, now. Además de apagar el equipo con -h, podemos utilizar la opción -r para reiniciar el equipo. Y por último, con -h
podemos indicarle una hora, por ejemplo, a las 12, quiero que se apague el equipo. Utilizamos este formato. Y aquí nos indica que el equipo se apagará cuando se cumpla este horario. Hasta ahora hemos visto diferentes comandos que tienen diferentes funcionalidades que podemos estar utilizando en nuestros equipos. Vimos de forma general estos comandos que nos pueden ayudar en ciertas situaciones. Por el momento vamos a dejar hasta aquí el repaso de comandos en Linux y vamos a continuar revisando otros comandos a lo largo de este curso. Muchas gracias.